Amados, para efectos prácticos de nuestro servicio de hoy, les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo número 90. Estaremos leyendo del versículo 9 al versículo 12. Solo esos tres versículos del Salmo 90. Salmo 90, del versículo 9 al 12 en la lectura de hoy. Amén. Dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Bien, como ya se anticipó anteriormente y también en base a lo que hemos leído en este pequeño fragmento del Salmo 90, el título de hoy es Cuando la vida se apaga, Cristo permanece. Hermanos y queridos amigos que nos escuchan el día de hoy nos acercamos a un salmo que nos habla de algo que todos experimentamos o experimentaremos, aunque a veces no queramos mirar de frente e intentemos obviarlo. Y con esto me refiero al paso del tiempo. Nuestra fragilidad y por supuesto el contraste con la eternidad de Dios que el salmista describe perfectamente bien en el Salmo 90. Este salmo escrito por Moisés nos introduce en una verdad profunda. Dios es eterno y nosotros somos seres humanos limitados, destinados a pasar mientras que Él permanecerá para siempre. Este es el único salmo atribuido a Moisés y probablemente fue escrito durante los años de peregrinación en el desierto. Ya saben ustedes que Moisés tuvo muchos años en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estuvo vagando por 40 años debido a la incredulidad, pero también a la desobediencia. En este tiempo Moisés vio morir a toda una generación a causa del pecado. Día tras día Moisés contemplaba funerales, polvo levantándose sobre los cuerpos que caían en el desierto, recordando la sentencia divina que hemos visto también en Génesis 3:19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. En este contexto, amados, de juicio pero también de muerte, Moisés eleva una mirada al Dios eterno, buscando en él el consuelo, el refugio, pero también la esperanza que hemos traído el día de hoy. El Salmo 90, aterrizando acá, ¿cierto? Nos dice: Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Este salmo, amados, refleja un contraste entre la eternidad divina y la fugacidad de la vida humana. Dios existía desde antes de que nacieran los montes, desde antes que el hombre fuera tomado. Él es desde el siglo hasta el siglo, dice el versículo 2. Nuestras vidas son breves. Nuestros días son limitados y nuestra existencia depende únicamente del cuidado de Dios. Nuestra vida puede desaparecer en cualquier momento, no tenemos asegurada ni siquiera nuestra próxima respiración. Todo esto es gracia inmerecida. Pero para aquellos que hemos confiado en el Señor, la muerte, por supuesto, no es algo que nos preocupa, pues sabemos que iremos con nuestro Señor. Y la pregunta para ustedes sería: ¿dónde irás cuando mueras? ¿Existe paz en tu corazón cuando piensas que debes morir? ¿Es un pensamiento de preocupación? ¿O cuando lo has conversado en tu familia es un sinónimo de alegría? El Salmo entonces nos confronta con nuestra realidad más profunda, que es el pecado. El pecado, como hemos dicho muchas veces, no es simplemente un error o una falla. Es nuestra rebelión constante contra Dios. Es una transgresión directa a su ley santa. Dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia.
Con esto podemos decir que no podemos o no puedes o no puedo salvarme por mis propias obras o méritos o mis esfuerzos. Ninguna cantidad de bondad humana, de sacrificio o de buenas intenciones puede reparar la separación que el pecado ha causado entre nosotros y por supuesto entre un Dios santo. Sin Cristo en esta ecuación, estamos condenados a enfrentar la muerte eterna, el castigo merecido por nuestra desobediencia. Amados, el pecado no es un asunto superficial, sino un abismo que nos separa de Dios y nos deja en condenación eterna. Pero en Cristo, quien llevó en sí mismo el castigo de nuestros pecados, podemos encontrar reconciliación y esperanza, porque la cruz, la santidad de Dios y su amor infinito se han encontrado para salvar a pecadores que se arrepienten y creen en Él. Querido amigo, cuando tú pones tu esperanza y confianza en Cristo, Él nos imputa o pone a nuestra cuenta su propia justicia. Y sobre la base de esa justicia imputada, Dios nos declara justo ahora mismo. Entonces, si yo muero hoy mismo, tengo certeza de que iré al cielo, porque tengo toda la justicia necesaria para llegar allí, es decir, la justicia de Jesucristo, no mi justicia. Estas son buenas noticias, porque eso es el Evangelio. Querido amigo, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Es esclavo de sus pasiones y bajo una condenación absoluta. Vivimos separados de la fuente de vida, bajo la ira de un Dios 3 veces santo. Y si mueres en esa condenación, estarás eternamente lejos de su presencia. Muchas veces escucho a predicadores decir que Dios ama a todos incondicionalmente. En ese momento quisiera ir y decirle, espera un minuto. Entonces, ¿por qué ese Dios santo, por qué ese Dios de justicia nos llama a arrepentirnos? ¿Por qué ese Dios nos llama a venir a la cruz? ¿Por qué ese Dios nos llama a venir a Cristo? Si Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, entonces tú puedes hacer lo que quieras y creer lo que se te antoje. Y eso no es verdad. Y no es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Él ha puesto una única condición absoluta en la cual Él requiere. Él no solo invita a la gente a venir a su Hijo, Él ordena a todos, en todas partes, a arrepentirse de sus pecados y por supuesto a venir a Cristo. Esa es la condición para ser amado. Por otro lado, entonces Moisés, ¿qué es lo que hace? Nos recuerda que incluso nuestros días de salud y alegría están limitados por nuestra condición caída. Nos dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí vemos la consecuencia inevitable del pecado, la fragilidad humana, la enfermedad, la pérdida y finalmente, ¿qué es? La muerte. El pecado tiene efectos visibles y devastadores en nuestras vidas y esto afecta totalmente nuestra humanidad. Sin embargo, en este aspecto nosotros vemos que Dios no es solo justo, también es eterno y misericordioso. Él ve desde la eternidad y conoce nuestros límites. Su santidad y justicia hacen que el pecado sea gravísimo, pero su misericordia nos ofrece una esperanza, y esta esperanza es Cristo. El versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría verdadera, como ya le hemos profundizado otras veces, consiste en reconocer nuestra total dependencia de Él y buscar su gracia mientras aún puede ser hallada. Querido amigo, transgredir la ley de Dios no es un acto menor, es desafiar la perfección de su carácter. Cada mentira, cada injusticia, cada pensamiento impuro es una ofensa ante un Dios que es santo y justo. Las Escrituras son certeras en advertirnos que no habrá excusa para quien rechace su verdad.
Romanos 3, del versículo 22 al 24, nos dicen, porque no hay diferencias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es mediante la redención de tal persona, no es por tu redención, es por la redención que es en Cristo Jesús. En este aspecto solamente Cristo puede salvarnos. Solo Él puede reconciliarte con Dios y cubrir tu deuda inmensa que es el pecado. El Evangelio, amados, nos anuncia que el justo sufrió por los injustos, que el santo cargó la impiedad de su pueblo, que el que nunca pecó fue tratado como el peor de los pecadores, para que nosotros, pecadores, pudiéramos ser tratados como justos. No ante un tribunal, no ante un ser supremo humano, sino para ser tratados como justos delante de Dios. Venir a Cristo entonces, amados, no es una opción ligera. Es la única salida para escapar de la ira venidera. Rechazar a Cristo es quedar bajo el peso de tu propio pecado. Es enfrentar el juicio de un Dios que no pasará por alto tu maldad. Es ser alcanzado por la saeta de su justicia. Hermanos, queridos oyentes que no conoces a Dios, hoy es un día de salvación. El Salmo nos muestra que nuestra vida es breve. Nos muestra que el destino es incierto, pero también nos invita a mirar a aquel que es eterno. Cristo ha sufrido y ha muerto por nuestros pecados. Ha tomado sobre sí el castigo que tú merecías, el castigo que yo merecía. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces cabe preguntarnos cómo no nos dará también Él todas las cosas. La cruz revela el amor de Dios y su justicia al mismo tiempo. En Cristo Dios ofrece perdón y vida eterna a quienes se arrepienten, pero a quienes también confían en Él. Rechazar, por otro lado, a Cristo, viéndolo esto a la luz del Salmo 90, ¿cierto? Es elegir permanecer bajo la ira de Dios, que Moisés ha descrito en el versículo 9 como: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Aquellos que rehúsan a venir a Cristo se enfrentan solos a la justicia de un Dios eterno y santo. Así como el pueblo de Israel murió en el desierto a causa de su incredulidad, el alma que desprecia, amados, la gracia de Cristo, quedará expuesta a un juicio divino. No hay refugio fuera de Él. No hay esperanza en tus méritos propios. Y la eternidad se convierte en una carga insoportable para aquellos que viven sin una reconciliación con su Creador. Amados, tomen el peso de estas palabras. Tus propios méritos se convierten en una carga insoportable para aquellos que no tienen reconciliación con su Creador. Junto con ello, rechazar a Cristo es despreciar el único remedio que puede librar al hombre de esta condición caída. El Salmo 90 nos muestra que los días del hombre se desvanecen como la hierba, pero para el que no cree, la muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad sin Dios. Déjame explicar esto mejor. Es quedar fuera del refugio eterno, lejos de la misericordia que podría haber sido suya. Quien desprecie la cruz, finalmente hallará solo justicia, sin gracia, castigo sin perdón y, por supuesto, oscuridad sin esperanza. Así de seria es la advertencia de este salmo. Solo en Cristo hay vida y fuera de Él todo es pérdida, pero no solo pérdida simple, es una pérdida eterna, amado. Venir a Cristo, por otra parte, viendo este maravilloso salmo, es reconocer que en medio de nuestra brevedad y fragilidad, solo en Él hay un refugio verdadero. Moisés comienza este salmo diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El mundo ofrece consuelos pasajeros, amados. Te ofrece consuelo en ir a una terapia, te ofrece consuelo, no, si estás triste, cómprate un auto, vas a estar mejor. Pero son consuelos momentáneos.
Pero Cristo ofrece un refugio eterno. Es la respuesta a las súplicas de Moisés cuando pide, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? En Cristo Dios se ha vuelto a nosotros en misericordia, extendiendo su gracia a un pueblo que no lo merecía, amados. Quien acuda a Cristo encuentra un descanso para su alma, perdón para sus culpas y esperanza segura en medio de esta fugacidad que es la vida misma. Querido amigo, venir a Cristo es también recibir la sabiduría que el salmista implora en el versículo 12. Enséñanos de tal manera o de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría, como ya hemos dicho, no es simplemente conocimiento, sino es el entendimiento de que nuestra vida solo cobra sentido con Dios. Cristo es la sabiduría encarnada, el Hijo eterno que descendió para darnos vida en abundancia. En Él aprendemos a vivir con un propósito eterno, a contar nuestros días no por la cantidad, sino por la gracia que sostiene cada día. En Cristo encontramos la respuesta al clamor de Moisés y el cumplimiento a la esperanza del alma. La comunión con el Dios eterno que se hizo hombre para salvarnos. Hoy, hermanos, amigos, te ruego que consideres seriamente esto. No postergues tu decisión. Ven a Cristo y confía en su obra perfecta en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, sufrió por nuestras transgresiones y nos ofrece vida eterna como un regalo inmerecido. Te suplico que mires a Cristo en el huerto de Getsemaní, arrodillado en angustia, sudando gotas de sangre mientras carga el peso de nuestros pecados. Amigo, escucha el clamor solitario del Padre, al Padre, sabiendo que el juicio divino va a caer sobre él. Observa cómo se es entregado por manos traidoras, azotado sin compasión, encarnecido por multitudes que días antes lo estaban aclamando y llevado como cordero al matadero sin abrir su boca. Contempla cómo lo crucifican, cómo su cuerpo es desgarrado, cómo sus manos y pies son traspasados. Él colgó allí no por culpa propia, sino por amor a ti. Cada dolor, cada herida, cada lágrima llevaba tu nombre. Fue en esa cruz donde Él sufrió el abandono para que tú no tengas que ser abandonado eternamente. Amado oyente, que aún no has venido a Cristo, ¿cómo puedes permanecer indiferente ante tal amor? El Salvador colgado en la cruz clama aún, venid a mí. Hoy no hay salvación fuera de Él. Amado, Cristo soportó la ira para que tú pudieras recibir misericordia. Cristo fue condenado para que tú puedas ser absuelto. Cristo murió para que tú vivas. No rechaces esta gracia tan grande. No sigas caminando en tus propios caminos de rebeldía, porque finalmente, lo hemos dicho varias veces, el fin es muerte. Ven hoy a Cristo, humíllate delante de Él, ven en fe y arrepentimiento. Clama como David clamó. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Pero no solo pidas ser librado de enemigos humanos, sino pides ser librado del mayor enemigo que tenemos, que es nuestro pecado. Este llamado no es solo una advertencia, y por muy extraño que parezca, es un ruego lleno de ternura, pero también de urgencia. Y pregúntate, ¿qué ganarás si sigues viviendo sin Dios? ¿Qué excusa vas a presentar el día del juicio si desprecias tan grande salvación? Cuando Cristo habló de infierno no usó metáforas suaves. Dijo que allí será el llanto y el crujir de dientes. Dos expresiones para dos tipos de alma. Con esto quiero citar las palabras de Sproul. Dice: algunos van a llorar devastados por la realidad del juicio. No hallarán lágrimas suficientes para expresar su dolor. Clamarán con desesperación: ¡oh no! ¡Aquí no! ¡Dios, ten misericordia de mí! Será la más grande, amarga decepción de sus vidas al despertar en la eternidad sin Cristo. Pero otros no llorarán, otros crujirán de dientes, no de dolor, sino de ira y de furia. Será el crujir del orgullo que nunca se quebrantó, del corazón que aún en condenación se levanta contra el Dios soberano. Dirán: ¿cómo te atreves, Dios, a ponerme aquí?
El infierno no es el lugar de sufrimiento, no es solo un lugar de sufrimiento, sino el escenario donde el pecado muestra su verdadera cara, rebelión perpetua contra el Creador. Sin embargo, quien entiende el Evangelio sabe esto. Si Dios me enviara al infierno, yo no podría poner alguna queja alguna, porque cada pecado ha sido una declaración de guerra contra su majestad. Cada pensamiento altivo ha sido una traición cósmica contra el Rey del universo. El infierno no sería crueldad ni injusticia, sino la manifestación perfecta de la justicia divina. Y precisamente por esto es porque el creyente y el quien no cree en Cristo debe correr hacia Él, porque solo en Él hay perdón. Solo en su cruz la justicia y la misericordia se abrazan. En el infierno no habrá lágrimas suficientes para que tú puedas borrar la culpa. Pero en el Calvario, una sola gota de la sangre del Cordero basta para limpiarla toda. Amigo, al final de tus días, tu vida se apagará. Pero Cristo permanecerá. No esperes más. Ven y corre en urgencias a sus pies. Amados, les invito a ponerse sobre sus pies para orar al Señor. Bendito Dios, Padre amoroso, Señor. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque cada letra, Señor, toca en la profundidad de nuestros corazones, Señor. Entendemos su maravillosa obra, Señor, para nosotros, unos simples pecadores. Gracias le damos, mi Dios, por llamarnos, Señor, un día y traernos a salvación. Pedimos, Señor, que usted nos guarde, Señor, que usted siga bendiciendo nuestras vidas. Y aquellos, Señor, que han oído esta palabra suya, Señor, este evangelio, puedan venir hacia él, hacia usted, Señor, con la urgencia que amerita. Le pedimos humildemente, Señor, que nos ayude. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.